noches, Lee, Ana María. Mi nombre es Pedro Ponce y hoy vengo a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Prácticamente es los movimientos de algunos compuestos o elementos dentro de la naturaleza. Si lo derivamos de la palabra del griego, bio es vida, geo es tierra y químicos pues obviamente son los compuestos y las reacciones que tengan estos con la naturaleza. Entonces aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se dan estos ciclos, ¿verdad? Tenemos el del azufre, el del nitrógeno, el del fósforo, del carbono, también está el del oxígeno, el del agua, entre otros, ¿verdad? Y podemos ver que en esta presentación vamos a hablar de tres ciclos importantes que son para lo que es la vida humana. Y el primero de ellos es el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Uno de los ciclos que vamos a hablar. Y este es el ciclo de nitrógeno, el que es un circuito, ¿verdad?, bioquímico, igual como lo estábamos hablando, que suministra nitrógeno a los seres vivos y que los mantiene circulando en la atmósfera, en la biosfera. El nitrógeno que forma parte de la atmósfera en forma de NO2, no puede ser utilizado por los animales y las plantas en ese estado puro. Por esa razón, es necesario que un mecanismo convierta el N2 a formas utilizables, ¿verdad? Y entre estos podemos decir también que es sumamente importante el nitrógeno para las plantas y para la producción de proteínas, esencialmente para la vida de los animales y de los seres humanos. También podemos decir que el nitrógeno es un gas que forma el 78% del aire, siendo uno de los elementos más abundantes sobre la Tierra. Prácticamente vemos que el nitrógeno es parte mixta en estos elementos porque también está parte de la atmósfera y ayuda también a los seres humanos y a los animales para esto. Y si hablamos ya de lo que es el ciclo, ¿verdad? Muy pocos organismos pueden aprovechar directamente el nitrógeno del aire y la mayor parte lo hace a través de bacterias que viven en el suelo o en las raíces de las leguminosas formando nódulos. Estas bacterias, ¿verdad?, fijan el nitrógeno del aire y lo transforman en un compuesto aprovechado, ¿verdad?, de amoníaco y nitratos, y las plantas los absorben para así formar las proteínas. Estas bacterias se encuentran especialmente en las raíces de algunas leguminosas, o sea, frijoles, alfalfa y entre otros, ¿verdad? Y entonces, al tener esto, las plantas sintetizan estas proteínas que son aprovechadas por los animales herbívoros, ¿verdad? Es como un ciclo alimenticio, porque al aprovechar estas proteínas, los animales herbívoros se alimentan, ¿verdad? Y consumen estos, y al mismo tiempo empiezan los carnívoros a aprovechar las proteínas que vienen a través de la carne que consumen de estos herbívoros. Entonces, prácticamente es un ciclo de ahí de construcción en cuanto a eso. Los seres vivos, ¿verdad?, al morir son descompuestos por procesos de putrefacción y descomposición, en el que intervienen las bacterias y hongos. Y estos se retribuyen al medio de los compuestos a base de nitrógeno que contienen para el aprovechamiento posterior por las plantas. O sea, todos estamos siempre prácticamente dentro de productores, consumidores y van convirtiendo estos compuestos a manera de que se pueda utilizar y esto se pueda eh, utilizar tanto en la atmósfera y que nosotros podamos consumir también esta parte. Entonces, este ciclo tiene esa importancia porque prácticamente nos ayuda para los nutrientes y proteínas, ¿verdad?, que nosotros necesitamos para nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, los procesos químicos con intervención de bacterias, los compuestos nitrogenados pueden ser descompuestos hasta gas nitrógeno, proceso que se denomina como desnitrificación, ¿verdad? De esta forma, el nitrógeno al final retorna a la atmósfera para reiniciar el ciclo. Ahora vamos con el segundo ciclo que tenemos que tratar, que es el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es un ciclo bioquímico que describe el movimiento de este elemento químico en un ecosistema, ¿verdad? Que los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfatos a partir de las rocas fosfatadas que mediante meteorización se descomponen y liberan los fosfatos. Estos pasan a las vegetales por el suelo y seguidamente pasan a los animales.
Cuando estos excretan, los descomponedores actúan volviendo a producir fosfato, o sea, vuelve este ciclo a repetirse. Una parte de estos fosfatos son arrastrados por el agua al mar, en el cual lo toman las algas, los peces y algunas aves marinas, los cuales producen guano, ¿verdad? Y el cual se usa como abono en la agricultura, ya que liberan grandes cantidades de fosfato. Los restos de los animales marinos dan lugar en el fondo del mar a rocas fosfatadas que afloran por movimientos orogénicos. Entonces, tenemos que el fósforo es un elemento esencial para los seres vivos y los procesos de la fotosíntesis de las plantas, como otros procesos químicos de los seres vivos. Entonces podemos decir que también esto influye más ya en lo que es a los seres vivos. El ciclo del fósforo ya es más enfocado en los seres vivos. Pero igual, no se pueden realizar algunos procesos químicos sin estos compuestos a base de fósforo. Sin la intervención del fósforo no es posible que un ser vivo pueda sobrevivir, ¿verdad? El fósforo es un nutriente esencial para los seres vivos. Es una parte fundamental de los ácidos nucleicos y, ¿verdad? Y también es la forma del fosfato del calcio. También es un componente de soporte de nuestros huesos. O sea, prácticamente es también ayuda para nosotros y para poder mantener nuestra vida estable. Aquí podemos ver, ¿verdad? El ciclo. Podemos ver cómo pasamos de las rocas fosfatadas, pasamos a aguas continentales y de estas aguas empiezan a pasar por rocas fosfatadas y se alimentan algunos peces. Y entonces, y estos peces y todos estos nutrientes que ya están afectados por este ciclo, pasan a ser alimento de las aves marinas. Estas a su vez producen el guano, como les mencionaba anteriormente, lo que el guano se convierte en un abono y este abono da fosfato al suelo y esto pasa a las plantas, de las plantas a los animales y por último pasan a restos de eyecciones, ¿verdad? Y después se sigue repitiendo este mismo ciclo porque pasa a aguas continentales, luego se forman rocas fosfatadas y empieza de nuevo el ciclo. Entonces prácticamente es lo que podemos ver, ¿verdad? Ahora, un dato importante es que los compuestos de fósforo pueden ser transformados por los sedimentos de los ríos y acumulados en el suelo aluviales. O sea que aquellos que se originan por la acumulación de los sedimentos del agua, generalmente a lo largo de los ríos y en el fondo de los lagos. Los compuestos de fósforo pueden llegar a la atmósfera en forma de polvo, el cual al caer al suelo es depositado y se reintegra estos compuestos al suelo y vuelve este ciclo, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver en esta imagen, lo que acabamos de explicar. Ahora vamos con el último ciclo, que es el ciclo del agua, que es el que describe dónde está el agua en la tierra y cómo se mueve, ¿verdad? Y cómo el agua se almacena en la atmósfera, en la superficie terrestre y debajo del suelo, ¿verdad? Y que puede estar en diferentes estados como líquido, sólido o gaseoso. Pues, ¿qué podemos decir del agua, verdad? Literalmente es el componente más importante para los seres vivos y su factor limitante de productividad de muchos ecosistemas. Los elementos afectados por su ciclo son el hidrógeno y el oxígeno de forma directa. Como sabemos, el agua está compuesta por H2O, ¿verdad? Esa es su composición que tiene, ¿verdad? Y como dato importante, sabemos que el agua permanece en constante movimiento. El vapor del agua de la atmósfera se condensa y cae sobre continentes y océanos en forma de lluvia o nieve. El agua que cae en los continentes va descendiendo de las montañas, los ríos, y se infiltra en el terreno, acumulándose en forma de aguas subterráneas. Gran parte de las aguas continentales acaba también en los océanos y o son evaporadas o transpiradas por las plantas, volviendo de nuevo a la atmósfera. También de los mares y océanos, esta se va evaporando constantemente y a través de la energía que el sol les da, hace que este ciclo se mantenga en funcionamiento continuo. Y aquí podemos ver la imagen de lo que estábamos explicando, ¿verdad? Primero el agua que está en el mar evapora, se condensa, luego cae en forma de lluvia o cae en forma de nieve y después esta agua va descendiendo de las montañas
y puede distribuirse, ¿verdad?, de manera subterránea o pasar a un lago. Y de esto ocurre lo que en las plantas es la evapotranspiración, ¿verdad? Y eso ayuda también que los animales puedan utilizar la misma respiración y esto ayuda y colabora, ¿verdad? Para que el agua vuelva de nuevo a los mares y siga este ciclo, ¿verdad? Entonces, prácticamente ya hablamos de los 3 ciclos. Y hay una pregunta final que quedamos, es saber qué pasaría si uno de estos ciclos deja de existir. Y prácticamente lo mencionaba hace poco en el ciclo del fósforo. Solo con ese de saber de que no ocurra uno de estos, o el del agua, el del nitrógeno o el del fósforo, sabemos que los seres humanos perdemos parte de nutrientes, algunas proteínas, las plantas, o sea, todo se va descomponiendo y prácticamente se va destruyendo todo el ecosistema. O sea, la vida misma dejaría de existir a falta de cualquier ciclo. No solo esto, sino que cualquiera de los que hemos mencionado anteriormente, porque estos generan vida. Y prácticamente como lo dice el mismo concepto, ¿no? Y lo determinaron los antiguos griegos, que bio, que es vida, geo, tierra, y química, ¿verdad? Entonces prácticamente no puede faltar ninguno de estos porque si no, entonces la vida en la Tierra prácticamente dejaría de existir. Entonces eso es todo por esta exposición y muchísimas gracias.